Informal. Francisca Silva Hernández, profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en México. ¿Por qué hablar de la economía informal? Porque sin duda alguna es algo que siempre ha estado presente de diferente proporción en todas las sociedades del mundo. Ha sido gradual, ha sido un proceso evolutivo, transformativo y que justamente se ha derivado por una cuestión de costo-beneficio. ¿Qué queremos decir con esto? Dado la existencia de los cambios en el contexto económico, tecnológico, así como nuevas formas de empleo, como pudiera ser la crisis sanitaria del COVID-19 que todos vivimos, pues justamente obligó o generó la necesidad de autoemplearse, ¿no? Entonces, por los servicios y productos que la persona o empresa vendía, pues generaba un beneficio mayor de lo que podría haber invertido en el producto o en el servicio. Entonces, otro de los tipos de beneficio, además del aspecto económico de las ganancias generadas, pues justamente es la cuestión del autoempleo, que la persona puede ser pues el propio trabajador y jefe. Sin embargo, pues esto también incide en el hecho de algunas cuestiones legales que más adelante podremos comentar. Entonces, hay situaciones que las sociedades, las personas ven favorecedor sin duda alguna en el ingreso económico, le es redituable. Entonces, otro aspecto de la economía informal es que el empleo en el sector informal puede implicar aspectos no favorecedores para el trabajador y el sistema. Como lo comentábamos, aquí podríamos señalar justamente la inexistencia de contratos entre el empresario y el trabajador que representen acuerdos y que justamente haya una ausencia y que no haya protección jurídica del trabajador, ¿no? Entonces son situaciones que derivan justamente de algunos aspectos no favorecedores. Otra situación podríamos concebirlo, pues que se pueden suscitar dentro de un negocio de carácter familiar, ¿no? Porque bueno, si bien en algunas ocasiones sí se puede considerar el pago a las personas aún siendo familiares, sin embargo se carece justamente de un contrato, de una seguridad jurídica, de una protección jurídica. ¿Qué queremos decir con esto? Con el hecho justamente de en algún momento que se pueda enfermar, pues no está afiliado a una institución de salud que le pueda prever el servicio de salud y pues no se le deduce eso de su pago, ¿no? Su pago es neto, que ese sería como que un beneficio para el trabajador, pero pues ponemos ese ejemplo de que en algún momento si se llega a enfermar, pues justamente no va a obtener ese beneficio del acceso directo al derecho a la salud, ¿no? Porque pues simplemente no se le ha deducido bajo la cuestión de un contrato como tal, ¿no? Entonces, otro aspecto que podemos ver es que incide en la informalidad laboral. No puede invocar a su favor el marco legal o institucional correspondiente. Pues como lo comentábamos, ¿no? El autoempleo por reducidas oportunidades de trabajo formal, bajos capitales y pocos requisitos de capacitación, la relación laboral carece de protección jurídica. Pues las actividades no pagan ningún tipo de impuesto y pues al estar al margen de la ley, un manejo de grandes cantidades de efectivo que la hace vulnerable y sin duda también de alto riesgo para situaciones como podría ser, por ejemplo, el lavado de dinero, ¿no? O alguna actividad ilícita o que no esté registrada de manera parcial, ¿no? Entonces, sí son actividades que se realizan al margen de una normatividad no regularizada o reglamentada, con base a lo que las leyes
cualquier disposición legal y administrativa de los niveles de gobierno, pues ya sea sanitaria, el comercio, el fiscal, pues no están adscritos a esto. Entonces, por eso vemos de qué manera, pues, si bien dentro de la sociedad siempre existe esta parte de la economía informal y tiene un costo-beneficio de manera rápida, decirlo de esa manera, sin embargo hay otras situaciones que desfavorecen la condición del trabajador, ¿no? Y pues también del empresario, que sin duda alguna pues el patrón o el trabajador, el empresario, perdón, se ve, tiene a menor tiempo pues mayores beneficios debido a que no paga impuestos, ¿no? Bueno, ¿qué otro aspecto podemos estudiar de lo que vemos justamente de la economía informal? Pues concierne de forma exclusiva toda actividad lícita e igualmente no registrada o parcialmente en las cuentas nacionales y el sistema fiscal. Distingue entre lo formal, el empleo asalariado, e informal, el empleo por cuenta propia, a partir del sector no estructurado, y el conjunto de actividades productivas realizadas al margen de la normativa no regularizadas o reglamentadas con base a disposiciones legales, lo que decíamos hace un momento, y también en cuestiones administrativas en cualquiera de los niveles de gobierno, ¿no? Pero sí hacer mucho la distinción justamente en cómo la han catalogado en esta parte formal e informal, que pues vemos o estamos siempre presentes en lo que nosotros, con nuestras familias, con nuestros amigos, a nosotros mismos, ¿no? Ante la condicionante de estar en una sociedad, pues sin duda podemos estar inmersos en cualquier actividad laboral, profesional, y en el caso de la economía informal pues no se requiere de una educación como tal de niveles educativos, porque pues una de las características o de los elementos es que justamente en la mayoría de las personas que se dedican a este tipo de economía informal no tienen un grado de educación avanzado, ¿no? Pero eso no exime que, como dijimos a un inicio, la parte de los nuevos contextos económicos, tecnológicos y crisis sanitaria como lo vivimos en el COVID hicieron que cualquier persona para tener mayores ingresos y poder sobrevivir justamente a situaciones con la inflación o situaciones, repito, como la crisis sanitaria que vivimos, pues tiene que crear nuevas condiciones para generar ingresos, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos viendo el empleo asalariado, que tú cumples con una jornada laboral, tienes prestaciones, que eso en un empleo por cuenta propia o dentro de la economía informal pues no vamos a tener, ¿no? Entonces este tipo de prestaciones, como decíamos, pues simplemente no, como podrían ser vacaciones, aguinaldo, pues en algunos cajas de ahorro. Entonces todos estos aspectos son los que distinguen justamente lo que podríamos señalar entre un empleo asalariado y un empleo por cuenta propia a través de la economía formal e informal. Dentro de este aspecto de la economía informal también es importante señalar este aspecto de actividad ilegal o actividad legal que se puede suscitar dentro de estas relaciones laborales, que pues más bien se basan en un empleo ocasional. Como dijimos, también puede ser por cuestiones de parentesco, de relaciones personales y sociales, y pues que no acaban en acuerdos contractuales que supongan una garantía formal de seguridad jurídica de la persona, ¿no? Entonces, en la actividad ilegal vamos a ver algunos elementos como podría ser la cuestión de evasión fiscal, de ingreso no reportado por actividades profesionales, y dentro de los aspectos de actividad legal podríamos considerar lo que sería el ingreso pues no reportado de autoempleo, salarios y activos de trabajo no reportado relacionado con bienes y servicios
legales, ¿no? Entonces, sí podríamos considerar esos aspectos que redundan justamente dentro de las actividades legales e ilegales. Alguna de las causas de la economía informal, como podría ser la incapacidad de las instancias legales en hacer cumplir esas obligaciones legales, como decíamos, de impuestos y regulaciones, que sin duda alguna hoy día, justamente ante toda esta derrama económica que deja esta economía informal y que no está regularizado, se trata justamente de irlos integrando en esta parte del aspecto fiscal, ¿no? A través de lo que vemos aquí, como serían los impuestos y estas regulaciones. Otro punto a considerar es el costo que implica ser formal. Pues justamente se va en las obligaciones legales que permiten el aumento de las ganancias de las personas, ¿no? Del autoempleador o del jefe. Porque, como ya hemos comentado, pues no paga impuestos, tampoco las prestaciones que por ley le debe de corresponder al trabajador, ¿no? Entonces, simplemente al no darse de alta ante el sistema fiscal, pues ocurren estas situaciones. Actualmente, pues ya se acepta la participación en el progreso a través del empleo que genera, así como su gran capacidad, y no solamente como los más débiles y pobres en la economía, ¿no? En ese sentido es importante señalar que justamente lo que decíamos, ya esta parte de la economía informal no incide simplemente o se caracteriza como era en años anteriores o décadas anteriores, en el que simplemente las personas con bajo nivel educativo eran las que estaban inmersas en esta, ¿no? Dadas las condiciones de las necesidades del autoempleo, de poder tener mayores ingresos, pues justamente también hay personas que con un cierto nivel educativo se dedican también a ese aspecto de la economía informal, que también pueden recaer en actividades legales, pero que no están reguladas bajo el sistema fiscal, ¿no? En cuanto a las consecuencias de la economía informal, podemos indicar las actividades comerciales, la actividad informal de alta rentabilidad, el lavado de dinero, narcotráfico, crimen organizado, que también son acciones o actividades que están inmersas como derivados de esta economía informal, que permean justamente en este campo. La evasión de pagar todos sus impuestos y contribuciones y no concede prestaciones sociales al trabajador, ¿no? Entonces podemos identificar que al final esta economía informal carece de controles, de una normativa, justamente lo que la hace susceptible o vulnerable de que se puedan ocultar actividades ilícitas, como lo que ya señalamos, que es el lavado de dinero, ¿sí? Evolucionando a tal grado hasta poder integrarse a lo que sería la economía formal. Entonces, también podemos identificar que dentro del esquema de economía informal las personas deben prever su situación en cuanto a que no cuenten con el amparo legal e institucional en algunas prestaciones, como podría ser la seguridad social, prestaciones sociales u otros registros que estén en el ámbito laboral contractual que debería de haber, ¿no? A través de un contrato lo que otorga una economía formal a la informal, que pues se carece de estos elementos, ¿no? Pues además de prever la condición de la dignidad humana a través del reconocimiento y garantía pues de los derechos humanos que puedan llegar a ser vulnerados o violados. Bueno, entonces podríamos señalar que ha repercutido en gran escala evitar el pago de las contribuciones y así prosperar en forma económica la situación, propiciándose a escala mayor y pues prácticamente lo que conlleva a que de ese fenómeno debemos de comprenderlo para actuar con una toma de decisiones, una construcción, una formulación, un diseño y evaluación de verdaderas políticas públicas que contribuyan a su regulación y o disminución. Si bien
es un problema que no se va a eliminar, que como ya se mencionó, está en todas las sociedades, pues buscar los mecanismos para que se puedan afianzar dentro de un sistema regulador, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente, identificar los elementos que se conceptualizan a la economía informal, el autoempleo por reducidas oportunidades de trabajo formal existentes en el contexto, en las diferentes sociedades, bajos capitales y pocos requisitos de capacitación también del empleado, ¿no? La relación laboral pues carece de protección jurídica, por sus actividades no pagan ningún tipo de impuestos al estar al margen de la ley. Y también pues manejan grandes cantidades de efectivo, nuevamente repetimos que la hace vulnerable y de alto riesgo en acciones como lavado de dinero o cualquier otra actividad ilícita. Y bueno, es importante señalar, es importante advertir que este tipo de economía informal es un problema social y económico que no se va a terminar nunca, ¿no? Por lo que se deben generar acciones de políticas públicas que lleven al cumplimiento de requisitos y obligaciones de quienes se dedican a realizar actividades económicas en esta área de la economía informal. Sin duda alguna es algo en el que todos estamos inmersos, en el que ya sea por algún producto o servicio se ha adquirido en esta parte de la economía informal, pero también como sociedades podemos nosotros contribuir a poder mejorar las condiciones tanto de los trabajadores que están inmersos como de el que es patrón, ¿no? Sin duda alguna, pues también recae una responsabilidad por parte del Estado para poder condicionar justamente una estabilidad que le pueda garantizar al autoempleador o al patrón y al propio trabajador mejores condiciones para ir regulando esta parte de la economía informal. Muchas gracias por su atención.